Muy bienvenidos al estudio de la palabra del Señor este día miércoles, ya 1 de octubre de este año 2025. El tiempo se nos está yendo increíblemente rápido, así es que más que bienvenidos este día. Ahora que usted abre en internet este canal de YouTube, bienvenido al capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Prácticamente estamos terminando esta serie de estudios. El día de hoy en la mañana estuve revisando los primeros videos y este libro de Apocalipsis lo comenzamos a estudiar en marzo del año pasado, o sea que tenemos prácticamente año y medio y ya estamos concluyendo, por así decirlo. Así que entramos al capítulo 22, versículos 1 al 5, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después dice: me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta este momento tenemos un río de vida y un árbol de vida. Versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Que la enseñanza de hoy día llegue a su corazón y que podamos todos, usted y yo, poner por obra lo que el Señor nos manda. Antes de entrar en detalle a el tema que vamos a tratar hoy día, que es prácticamente la séptima cosa nueva que se menciona en estos últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Hemos estado viendo cielos nuevos, tierra nueva, nueva luz, nuevo templo, nueva Jerusalén, nuevo pacto y ahora el nuevo paraíso. Cuando hablamos de paraíso podríamos llegar a pensar, recuerde, estamos viendo el último libro de la Biblia, el último capítulo, y aquí se nos menciona de que habrá un lugar como el paraíso. Y si vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia aparece el primer paraíso, y ahora en Apocalipsis aparece un segundo paraíso que será eterno. Pensar en el paraíso es pensar en estabilidad, es pensar en tranquilidad, es pensar en paz, en amor, en una relación directa con Dios, donde el pecado no exista, la maldad no exista, la tentación no existirá. No existía en aquel momento cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, en ese paraíso. Habían tantas cosas preciosas, habían riquezas, había algo maravillosamente creado por Dios. Sin embargo, ese primer paraíso llegó a su fin. Y cuando pensamos en estos capítulos de Apocalipsis, es necesario que consideremos también algunas características importantes. Por ejemplo, el valor del libro de Apocalipsis está prácticamente directamente o proporcionalmente directo al contenido de él. ¿Qué es lo que revela Apocalipsis? Recordemos, Apocalipsis quiere decir revelación. Y en la Escritura encontramos que dice en el capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Con tantas cosas que tenemos hoy día, con tanta clase de religiones que se han proliferado a lo largo de la historia de la humanidad, nos encontramos a veces como en una encrucijada que no encontramos quién estará diciendo la verdad.
Y una de las cosas que es importante que nosotros comprendamos es que el Señor Jesucristo dijo: Señor, santifícalos en tu verdad, hablando a Dios Padre. Dios Hijo hablando a Dios Padre respecto a su iglesia, respecto a sus discípulos, respecto a aquellos que habían sido rescatados de su manera antigua de vivir. Y el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Entonces, en Apocalipsis encontramos que el ángel le dice al apóstol San Juan: estas palabras son fieles y son verdaderas. Es decir, tenemos una afirmación completamente veraz de lo que son las Escrituras, de lo que es la Biblia. Este libro que a través de los siglos el hombre ha tratado de destruirla, el hombre ha tratado de negarla, el hombre ha tratado de torcer su enseñanza, pero hasta el día de ahora la palabra de Dios sigue estando presente en el corazón de quienes hemos abierto nuestro corazón al Todopoderoso. Todos los profetas del Antiguo Testamento actuaron directamente, dirigidos, inspirados por el poder presencial del Espíritu Santo. Y es decir, encontramos además que el libro de Apocalipsis es un libro que no está sellado. Diferente fue, recuerde, Apocalipsis, estamos viendo las profecías de los últimos tiempos. Sin embargo, cuando las profecías con detalles claros y específicos se dieron a conocer, fue por medio del profeta Daniel. Pero en ese tiempo Cristo el Señor aún no había venido a la tierra, y a Daniel se le dio una encomienda y se le dijo, lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Al abrir Apocalipsis, podemos ir rápidamente a Daniel y prácticamente la profecía, las enseñanzas, la literatura que quedó escrita, bendito sea el Señor, bajo inspiración de su Santo Espíritu, entonces esas profecías vienen a ser prácticamente abiertas. El Señor le dijo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Alabado sea el Señor. Tenemos un incremento, un desarrollo, un avance incalculable de lo que es la ciencia en nuestros tiempos. Yo recuerdo haber escuchado ventrílocos, aquellos que se sentaban en una pierna algún muñeco hecho de madera, de goma, y como que lo hacían hablar, ¿verdad? O también usted pudo haberse dado cuenta ya de que hay personas que son muy buenas para entonar inclusive canciones con la voz de otros personajes. Recuerdo un tiempo atrás, mi hermana que vive en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, me mandó un video donde aparecía alguien haciendo la voz de varios cantantes mexicanos famosos y se escuchaba bastante bien, pero algo había ahí que uno decía: sí, le hace bastante, pero no tan claro. Sin embargo, en este último tiempo, con la famosa IA, o sea, inteligencia artificial, las cosas han cambiado. Por ejemplo, la voz mía, ya que yo cada miércoles o cada semana, por así decirlo, estoy subiendo un video tanto a YouTube y pongo el link, el enlace en Facebook, alguien se ha encargado en tomar mi voz y copiar prácticamente el tono de mi voz y enviar mensajes por Messenger a mis contactos. Y aprovecho para decirle que si le llega algún mensaje por Messenger de mi parte, y yo le estoy pidiendo un favor especial, olvídese, no soy yo. Si yo necesito un favor suyo, yo lo que haré es llamarle
tanto a los familiares como a hermanos en la fe, hermanos de diferentes iglesias en diferentes lugares, porque el pasado domingo me dijeron lo mismo. Si usted recuerda, anteriormente un amigo me dijo, me apareció un mensaje tuyo, y después llamé y era tu voz. El domingo me dijeron, me pasó esto y esto, y eso ya sucedió con otro contacto que tengo, un hermano en la fe. Y yo lo único que hice fue decirle, ¿cuántas veces yo a usted lo he tratado de tú o de vos? Y me dijo, nunca. ¿Y cómo es el mensaje en Messenger? Y me dice, aparece como que usted me está tuteando. Lo estoy tratando de tú. Le dije, yo no fui, hermano. Ahora, con la inteligencia artificial hay tantas cosas que se dan. Por eso el Señor le decía a Daniel, la ciencia se aumentará. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y ahora, mientras más nos acercamos a los acontecimientos finales mostrados, plasmados, enseñados, revelados en este libro de Apocalipsis, como que somos nosotros, tenemos más claridad de todo el acontecer de los últimos tiempos. Por eso el versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, y me dijo, no selles. Mire, que es totalmente diferente a lo que dijo el Señor por medio de Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Cierra las profecías, cierra las enseñanzas, cierra el libro de los últimos, las enseñanzas de los últimos tiempos hasta que venga el tiempo del fin. Pero en 22:10 de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Daniel cierra las profecías hasta el tiempo del fin. O sea que esto a lo que nosotros nos dice es que el tiempo del fin está cerca. Esto quiere decir que necesitamos nosotros apercibirnos más, acercarnos más a Dios, volcar nuestro corazón con más ahínco, con más fuerza, con más deseo, con más ansias hacia Dios y su palabra, porque el tiempo del fin está cerca. Es decir, que otra característica impresionante es que el glorioso futuro que nos espera a usted y a mí está más cerca que nunca. En la antigua creación, pasando a otro punto, respecto a este nuevo paraíso, en la antigua creación todos los ríos corrían hacia el mar, inclusive los que tenemos hasta este día. Nos digo, en la antigua creación, desde los días de Adán y Eva en el jardín del Edén, esos ríos corrían hacia el mar, se movían, se desplazaban. Del jardín del Edén se movían en 4 brazos, o por así decirlo, se extendía en 4 formas, en 4 direcciones. En Génesis 2:10 dice, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Esos 4 brazos de ese río del jardín del Edén llegaban al mar. En Apocalipsis es diferente el río que ahí aparece. Después dice en el versículo 1 de lo que acabamos de leer, capítulo 22 de Apocalipsis, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. El río de Génesis salía para regar el huerto, pero en Apocalipsis dice un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, este río no corre desde el trono, el cual es su origen y manantial. Está saliendo directamente del trono, sale directamente del trono de Dios y del Cordero, para poder llegar y dar vida, porque es el río de agua de vida en ese nuevo paraíso. El agua de este río, tan divino, es clara como el cristal. Es decir, que no tiene necesidad de ninguna purificación. Ahora en nuestros tiempos tenemos el problema
de que no podemos tomar agua en cualquier parte. Bendito sea Dios, acá en Australia nosotros podemos abrir fácilmente la llave del agua y nosotros, por así decirlo, acá en casa, en Melbourne, nosotros no compramos agua purificada, no tenemos un purificador de agua, de la llave tomamos agua y no hay ningún problema, no nos enfermamos. Diferente es cuando vamos al otro lado del mundo. Y si tomamos agua directamente de la llave, entonces estamos en problema. 2 ríos de agua de vida, tanto en el jardín del Edén como en el nuevo paraíso. Aparte de eso, 2 árboles de vida, que son prácticamente estos 2 árboles, abren y cierran las santas escrituras. Veamos, Génesis capítulo 2, versículos 8 al 15. Y Jehová Dios, dice la escritura, plantó un huerto en Edén, es decir, el paraíso, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de vida en medio del huerto, y aparte el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, el nuevo paraíso, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Por eso dije anteriormente, era un lugar donde había gran riqueza. Versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno, no es oro falso. No es oro de 8 quilates, de 5 quilates, que tiene más clase de metales que propio oro. No, el oro de aquel lugar, dice la escritura, es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, actualmente Irak. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Es decir, para que lo cuide, muchacho. Lo estoy poniendo ahí no para que simplemente esté acostado, sentado debajo de un árbol. Usted se va a preocupar por ese lugar de ese paraíso donde yo lo estoy poniendo. Vayamos ahora, Apocalipsis 22, versículo 2. Lo leímos anteriormente, pero escuche. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Si usted se fija, en Génesis hay un árbol de la vida. Lo vimos en el versículo 9. También el árbol de vida en medio del huerto. Y ahora en Apocalipsis también dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Considero que los judíos, los que practican el judaísmo, no israelitas, porque israelitas son muchos. No todos los israelitas son judíos, pero los judíos que practican el judaísmo, que tienen en observación los primeros 39 libros de las Santas Escrituras, estos se preocupan intensamente por escudriñar. Y en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se dice de que como fueron 12 tribus, entonces la tribu de Leví estaba encargada del templo, del sacerdocio, y ahí estaban metidos siempre. Las otras tribus estaban afuera. Recuerde que ahí entramos con medias tribus como la de Manasés, los hijos de José en Egipto,
Y esas 12 tribus que estaban afuera del templo, se les dio orden, se les dio mandamiento de que cada tribu tenía que suplir alimento a los levitas y sacerdotes que servían en el templo durante un mes. De esa forma, cada mes había sustento para los sacerdotes. Y ahora nosotros, dejemos Israel, dejemos los judíos, vayamos nosotros, somos un cuerpo de reyes y sacerdotes. Y el Señor dice de que ese árbol en el nuevo paraíso dará sus frutos cada mes. Y las hojas del árbol, dice, eran para la sanidad de las naciones. Aparte de eso, este árbol estará en medio de una calle, lo cual significa que no habrá exclusión de ninguna clase. Todo mundo tendrá acceso a ese árbol de vida. Y las hojas de este árbol, las hojas producidas por este árbol, cuando dice nuestra traducción sanidad de las naciones, no quiere decir que ya vamos a estar enfermos, sino que prácticamente lo que quiere decir, y uno de los escritores en tiempo atrás decía, no es que podamos traducirlo como sanidad, sino más bien dicho, como salud, que mantengamos buena salud, pero no sanidad. Porque nosotros, por ejemplo, yo en este momento, yo no tengo ningún resfriado, yo no tengo dolor de estómago, por lo cual no tengo necesidad para curar esas molestias del cuerpo. Y cuando me llegan, entonces necesito algo. Diferente va a ser cuando nosotros gozamos de salud. Génesis capítulo 2 versículos 8 al 15 se nos dice aquí la escritura de que Dios creó directamente un hogar material para el hombre en el huerto. Pero directamente en ese lugar fue donde Satanás llegó a tentar a Eva y Eva a su esposo Adán, y cayeron prácticamente en la transgresión, como se nos menciona en Génesis 3. Ahora, tenemos nosotros un nuevo huerto que sobrepasa al primero por la sencilla razón de que allí no habrá más pecado, no habrá más maldad, no habrá más maldición. Habrá desaparecido directamente la presencia de Satanás, de la tentación y del pecado. En el antiguo paraíso hubo una maldición después de la transgresión de Adán. El versículo 18 del capítulo 3 de Génesis, ahí dice, espinos y cardos te producirá. Pero en el nuevo paraíso no habrá ninguna clase de maldición. Las calamidades del Edén nunca volverán a ocurrir, ya que ha desaparecido, repito, total y definitivamente Satanás y sus demonios. La última palabra del Antiguo Testamento, es bueno ver estas características. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición, totalmente diferente a las escrituras como las encontramos ya en el Nuevo Testamento. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí termina el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento comienza con una bendición, porque es ahí donde comienza la presencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Mateo capítulo 1 versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, como lo conocemos, hijo de Dios. Maldición termina Antiguo Testamento. Bendición, porque donde está Cristo, allí hay bendición. Donde está Dios, hay libertad. Donde está Dios, hay gozo. Donde está Dios, hay tranquilidad, hay paz, hay armonía. Y así comienza el Nuevo Testamento. En el glorioso final, podríamos decir, de la Biblia encontramos una bendición en lugar de maldición. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará
en ella. Y es más, los versículos 20 y 21 de ese mismo capítulo, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y las últimas palabras de Apocalipsis dicen, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, la gracia del Señor concluye para sus escogidos, sus elegidos, sus siervos, sus hijos, su esposa, con la gracia del Cordero. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios para nosotros. En Apocalipsis podríamos rápidamente ver en cómo se relaciona o cómo podemos ver el triunfo de Cristo. Por ejemplo, en Génesis, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En el principio Dios crea los cielos y la tierra. Y por la presencia del enemigo, de Satanás, el adversario, la serpiente antigua, ese cielo y esa tierra que había creado Dios ha llegado prácticamente a contaminarse en extremo, incluyendo al ser humano, creados a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis, a las tinieblas llamó noche. Estoy hablando del triunfo de Cristo en el Apocalipsis. En Génesis, a las tinieblas Dios llamó noche, pero en Apocalipsis se dice, allí no habrá más noche. Porque hablar de noche es hablar de tinieblas, es de hablar de oscuridad, pero en Apocalipsis no habrá noche. En Génesis se dice, de cierto morirás. Totalmente diferente al triunfo de Cristo en Apocalipsis, donde dice, no habrá allí más muerte. En Génesis hay una sentencia que dice, multiplicaré en gran manera tus dolores, refiriéndose a la mujer por lo que había sucedido. En Apocalipsis, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Que me duele aquí, mire, pasado los 80, empieza a doler de todo. Hace un tiempo atrás veía que alguien había puesto unas palabras en Facebook que decía, a todos los que pasan de 50 se les saluda esta mañana y se les hace una pregunta. A ver, ¿qué le duele hoy? Siempre, si no duelen que las muñecas, que los codos, que los hombros, que la cabeza, que el cuello, la nuca, la rodilla, mucho dolor. Pero en Apocalipsis dice, no habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor. En Génesis, maldita será la tierra por tu causa. En Apocalipsis, no habrá allí más maldición. Ese es el triunfo de Cristo. En Génesis, el hombre fue apartado del árbol de la vida, fuera de este lugar, por lo que has hecho. En Apocalipsis, aparece el árbol de la vida para el hombre. En Génesis, aparece Satanás. En Apocalipsis desaparece Satanás, y ese es el triunfo directamente de Cristo el Señor. En Génesis, Abraham buscaba la ciudad con fundamentos. En Apocalipsis se ve una ciudad, la Nueva Jerusalén, una ciudad de perfección, de hermosura y de gloria definitivas. La última oración de la Biblia, si nosotros pensamos cuál sería la primera oración que registra la Biblia, recuerde, Adán y después aparece Eva. Estos tienen dos hijos, primero Caín y después Abel. Caín fue el mayor mató al menor. Entonces la sentencia, Caín, tú te vas de aquí, de este lugar. Y queda Adán y Eva solitos nuevamente. Tienen más hijos. Enós fue uno de ellos. Y los hijos de Enós fueron los primeros, dice la Escritura, que comenzaron a invocar
el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ahí comienza la oración. Pero en Apocalipsis aparece la última oración del ser humano y la encontramos en el versículo 20 del capítulo 22. Una oración tan corta, una oración no extendida por horas, cortita, pero poderosa. Juan escribió y dijo: el que da testimonio de estas cosas, es decir, yo, dijo Juan, yo soy el que doy testimonio de estas cosas. Yo digo, ciertamente vengo en breve. Y la oración de Juan, amén, en otras palabras, Señor, tú estás diciendo, yo vengo en breve. Sí, Señor, así sea, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la última oración que aparece. Y nosotros pensamos que a veces necesitamos orar por horas y horas extendidas, lo cual no es malo. No estoy diciendo que no debemos de hacerlo, porque mientras más tiempo pasamos en oración, más tiempo pasamos conectados con el Señor. Pero Juan simplemente dijo, amén, sí, ven, Señor Jesús. Ahora, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, lleno de juicios, pero al mismo tiempo termina en gracia. Dije anteriormente que el Señor le dice a Juan que escriba: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor. Apocalipsis empieza con la revelación de Jesucristo y termina con la gracia de Jesucristo. Si usted se va al capítulo 1 de Apocalipsis, así comienza la revelación de Jesucristo que el Señor le dio al apóstol Juan, pero termina con la gracia de Cristo Jesús para nosotros. Y con esto podríamos pensar que se nos está haciendo tarde. Rápidamente, el tiempo del fin, por así decirlo, está llegando a su fin, o se aproxima, mejor dicho, por lo cual necesitamos mantenernos firmes y estables, buscando al Señor y esperando su regreso, su segunda venida, por nosotros primeramente, para encontrarlo en las nubes, y después, cuando el Señor venga a darle el juicio final a todas las naciones, de lo cual hemos estado tratando en este año y medio, por así decirlo, al estudiar el libro de Apocalipsis. La apostasía, con eso fue que comenzamos, con la apostasía que se vive en estos últimos tiempos, la maldad del ser humano, pero lo más terrible, mencionaba yo en el primer estudio, de donde arrancamos con el tiempo del fin, que la apostasía es la forma equivocada de vida espiritual que se vive inclusive en la iglesia de Cristo. No por todos, pero por algunos, que tuercen las escrituras. Por tanto, mientras estamos a la espera de que el Señor nos levante con poder y gloria, quiero terminar el estudio de este libro de Apocalipsis con unos versículos bíblicos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, como tenemos registrado en el capítulo 13, los versículos 13 y 14, nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y en la segunda carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Como dijo Pablo, andemos como de día, honestamente. Andemos como de día. ¿Y qué dice Juan? Este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y nuevamente repito, la última bendición en las Escrituras dice la gracia, versículo 21, capítulo 22 de Apocalipsis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, hermano, sea con usted, hermana, sea conmigo, todos como hijos de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias hoy, 1 de octubre, en que concluimos, Señor, el estudio de este maravilloso libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por ayudarnos, por advertirnos, por adiestrarnos, por mostrarnos, Padre, el acontecer de los tiempos finales. Señor, te damos las gracias por los libros de Daniel, por todos los libros de Génesis que hemos estado considerando, de Malaquías, de los otros profetas, como también, mi Dios, de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las cartas de Juan, y especialmente por el libro de Apocalipsis. Te agradecemos y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a atesorar estas enseñanzas y por sobre todas las cosas a ponerlas en práctica. Que Dios le bendiga. Y si aún llegando al final usted no ha dado su vida a Cristo, yo le invito que ahora que termino con este estudio y al cerrar este video, que usted doble su rodilla donde quiera que se encuentre y abra las puertas de su corazón al Señor. Padre, mira, Señor, a ese hombre, mira a esa mujer que está orando a ti, que te está diciendo: Señor, perdóname por mis pecados, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que he faltado a tu palabra, pero ahora, Dios mío, abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor, en mi vida. Sé mi ayudador, sé mi salvador, sé, aleluya, mi sanador, tanto de mi cuerpo y especialmente de mi espíritu. Y a usted, hermano, a usted, hermana, que quizás su vida no anda bien con el Señor, Padre, ayuda, Señor, a tus hijos y a tus hijas para que puedan encaminarse y poner, Señor, en línea, de acuerdo a tu palabra, sus vidas. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Te lo pido en el glorioso, maravilloso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, papá, por tu palabra. Amén. Dios les bendiga.